esta es una de las entrevistas en las que me parece muy pertinente comenzar preguntando cómo te llamo y cómo te defino para luego ponerte el rótulo, pero sobre todo para dirigir la entrevista. Me puedes llamar Nacho, me puedes llamar Steve, me puedes llamar my friend, Claro, como quieras. es que yo sabiendo cómo firmas y tal, yo Ya. también te llamo Nacho, pero prefiero ir por ese camino. Y a ver, esto que... Pero en realidad me llamo Íñigo. Esa es ¿Te llamas la otra. Íñigo? Sí. Ah, sí. Esa es la realidad de todos, que en realidad no me llamo ni Nacho ni Steve. Mi nombre de DNI es Íñigo. Tu nombre de DNI es Íñigo. Íñigo Y David. como artista, ¿a ti cómo te gusta definirte? En realidad soy... A veces como para ir por la rápida digo que soy muralista. Que eres muralista. Por la vía rápida, pero la verdad es que cada vez pinto menos murales y hago más otras cosas. Haces más otras cosas, porque Sí. hoy, por ejemplo, el motivo es que ayer la fallera mayor salió ya a decir ya me en falles y es uno de los motivos que nos trae esta entrevista, pero yo creo que eso podemos dejarlo para más tarde. Pero esto que voy a hacer me hace bastante risa porque puedo preguntarte de muchísimas cosas y no voy a exagerar si saco esto, que ya que estoy vamos a hacerle la buena promo, que es los cimientos de la armonía y de la invención de Steve, en el que, hostia, a ver, para los que no estáis viendo esto en vídeo, aquí hay un volumen con un buen archivo de obras de los últimos 12 años. Así es. Pero es que además, claro, tú no llevas 12 años, tú llevas, ya vamos de camino a los 20, Nacho. A los 30. A los 30 O años. sea, desde que empecé a pintar, a ver, desde que empecé a pintar, cuando eres niño pintas y cuando paras de pintar, ¿no? Pero desde que empecé a pintar graffiti, empecé en el año 96. En el año 96. Es decir, el año que viene llevaré 30 años desde la primera firma que me hice en la calle. Bueno, se prevé hacer alguna fiestecilla o algo aunque sea pues, a puerta cerrada, ¿no? Para celebrar 30 Pues años de activo. conviene, ¿no? Hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Conviene Lo que pasa es que hacerlo. eso mismo te hace pensar que lo mayor que estás, ¿no? Pero No, no quiero tirar por ahí, pero... algo habrá que hacer, sí. Claro, a ver, para mí lo importante aquí es preguntarte un poco, porque se puede decir que tú eres muralista, también artista urbano, y Nacho, ¿cómo se pasa de salir a la calle, pintar y ser, vamos a decirlo así a lo rápido, de ser un grafitero a que esto se convierta en un curro? Eh, la verdad no lo sé, pero es un sueño, porque la verdad que cuando te planteas, cuando tienes 15, 16 años, que te planteas qué quieres hacer para sobrevivir en este mundo, lo último que te imaginas es que la actividad que estás haciendo en la calle por la noche de una forma ilegal puede responder a esa pregunta, ¿no? Poco a poco me gustaba dibujar, empiezas a dibujar, de repente te encargan un cartel para una cosa, luego de repente te das cuenta que puedes hacer una exposición y se venden 3 dibujos y no sé, y te encargan un mural y que me acuerdo, creo que la primera vez que pinté una pared por encargo, creo que fue, que igual me regalarían las latas para pintar y creo que fue una tienda que se llamaba Bugalú, que estaba en la calle al lado de Aquelarre. A la hora de que bueno, perdón, yo no sé dónde está eso. Pues estaba en la calle, al lado del ayuntamiento, la entrada del Carmen. Sí. Y es que el otro día me lo recordaron y dije, hostia, y que la chica, que es la dueña de Bugalú, que le dijo a un amigo, y dijo, y era horrible lo que pintó. Y yo, claro, año 90 sería 98 por ahí. Hostia. Y fue la primera vez que hice algo así como por encargo y que de repente, pues para mí era increíble pues que alguien me retribuyese, aunque fuera con unos botes. Pero Nacho, ¿qué pintaste? Que era tan feo. Pues no lo sé, pero alguna foto habrá por ahí, no quiero ni mirarlo. Creo que luego voy a tirar atrás en el Street View a ver si A ver. se conservó un poquito. Pero claro, a ver, tío, yo quiero hacerte también una pregunta, porque ya hemos dicho que vamos de camino a los 30 años. Yo al menos voy a sacar 2 o 3 cosillas de las que trae este libro, pero sobre todo quiero hablar de cómo aquí en Valencia una manera de institucionalizar el arte, hemos hablado de cómo pasaba a ser un curro, pero también el hacer el discurso de todo el mundo es cuando ese arte empieza a plasmarse a través de las fallas y aún más institucionalizado cuando el trabajo se elige para Claro. representar a la falla de todos los valencianos, que es la del ayuntamiento. Así que antes de empezar a entrar en la entrevista del todo, quiero pedirte permiso y preguntarte, Nacho, ¿me dejas entrar en este libro, aunque sea para sacar 2 o 3 cosas, y para preguntarte de cómo tu arte en las fallas, en mi opinión, creo que ha marcado un poco un antes y un después? Obviamente, claro que sí. Pues vamos allá a hablar de esto.
1 de cada 3 jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 3. Las personas jóvenes estamos sufriendo. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la reflanflinfla. Porque ahora te llaman por cualquier cosa facha o fache, ¿no? Franco o franque o lo que ustedes quieran. La gente en España no quiere trabajar. En la hostelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué, porque el ocio es revolucionario. Bueno, Nacho, Steve, es imposible comenzar a hablar de ti sin nombrar al arte urbano. Y yo creo que tu curro tiene gran potencial transformador. Agitador de conciencias. Yo he ido bastante indagando en este libro recopilatorio y a lo mejor destaco 2 o 3 cosas que son muy obvias para la gente pero que también son muy conocidas. Siempre pues tocan temas como el antibelicismo, la problemática transfronteriza, los constantes abusos por parte de la autoridad y también nuevas dinámicas de comunicación, porque por ejemplo a mí un mural que me puso un poco los pelos de punta y me lo sigue poniendo cuando pienso en él, es aquel que plantaste en Ferran el Católico, que decía la vida es otra cosa y nos mostraba a todos a través del móvil. No quiero, me puedes hablar directamente de esta obra si quieres, pero me gustaría a mí que me destaques un poco cuáles son los murales que a ti más has dicho, hostia, este curro ha merecido la pena. A ver, que son muchísimos y te bueno, podría decir diferentes, ¿no? Pero yo creo que los que más me han llenado muchas veces son quizás los que más desapercibidos han pasado. Sí. O algunos, sí. Algunos que para mí han marcado un cambio en mi manera de entender la calle y que igual son simplemente pequeños acentos en un contexto determinado. Entonces, sí que es algo que he hecho cuando he tenido la suerte de viajar bastante. Entonces, muchas veces cuando viajaba, pues compraba algo de pintura o llevaba algo de pintura conmigo y hago pequeñas intervenciones. Y algunas de esas intervenciones en las que juegas con el contexto local y que de alguna manera te dejas llevar por lo que te encuentras, posibilitan la sorpresa y el encuentro con cosas que no te esperabas. Y creo que esas pequeñas intervenciones son las que más fácilmente me han hecho abrir los ojos ante nuevos discursos, nuevas maneras de trabajar o nuevas maneras de entender la calle. Y por eso les tengo un poco más cariño, igual que los grandes murales, que igual tienen un proceso mucho más largo y sí, que digamos que los hay también, ¿no? Pues, si tengo que destacar un muro grande que ha sido un antes y un después, pues el del interruptor, por ejemplo, de Polonia. Wow. Fue un antes y un después en cuanto a que generalmente cuando pinto un muro grande que marca algo en mi manera de entender la pintura o la intervención en la calle, son muros que en el momento de hacerlos me da mucho miedo. Sí. Sí. ¿Por qué te daba miedo hacerlo en aquel momento? Pues ahora parece una tontería, pero en aquel momento pintar un elemento aparentemente muy sencillo, grande y en una etapa del movimiento de murales que estaba recién empezando, ese momento, sí, que hoy, y que todo el mundo hacía cosas muy barrocas y en las que había una demostración de la técnica y una especie de alarde de la expresividad, la técnica. De repente proponer algo que está basado pura y meramente en el concepto me hacía sentirme un poco impostor y hasta qué punto no estaba tomándoles el pelo a la gente que había producido ese proyecto y me había invitado. Entonces hay un límite ahí como de hasta qué punto, o sea, yo confío en esta idea, pero hasta qué punto me estoy pasando. Sí. Eso me ha pasado varias veces y alguna vez me he sentido realmente como me he pasado, no debería haber hecho esto. Claro, un poco apostar todo al concepto, ¿no? Pero sí, ha tenido, murales como ese tienen potencial un poco de cambiar la zona en la que están ubicados, ¿verdad? Sí, a ver, aquella zona de hecho ya era una zona, o sea, claro, siempre hay muchas lecturas de cada intervención. Aquella justamente era una pared en un barrio que se había construido nuevo y era un barrio que de alguna manera, a ver si me acuerdo porque mi memoria a veces me traiciona, pero creo que ese año Polonia entraba en Europa. Era un barrio que de alguna manera se había reconstruido todo, nuevo y no sé qué más había, en la página web creo que está, pero
había otro elemento como que le daba una capa de lectura muy interesante al hecho de que la posibilidad de encender o apagar Sí. tuviera una capa de lectura más profunda. Claro, justamente el año siguiente entró, uno de los propósitos de hacer ese barrio era justamente el conseguir entrar en Europa, Vaya. de Polonia, y entraron. Entonces había ahí como una polémica porque había gente que no quería entrar, otros que sí, y pues digamos que esta intervención se ubica en esa pelea entre diferentes opiniones. Bueno, y sigue de actualidad porque las opiniones sobre colectivizarnos de esa manera aún siguen ahí presentes. Obviamente. Pero además, Nacho, hay otros, por ejemplo, aquí en Valencia, que será una buena parte del público que nos escucha, un mural que ha transformado mucho la conciencia de quién está en ese lugar, porque normalmente va a consumir. Por ejemplo, estoy pensando del mural del Primark, que también fue en su momento ciertamente polémico cuando empezó a verse, ¿verdad? Sí, a ver, este mural fue complicado llegar a hacerlo porque no había manera de conseguir. O sea, es increíble porque esta pared es la segunda vez que la pinto. Sí. La pinté en el 2004, creo, 2014, perdona, 2014. La pinté con lo que fue la portada del libro anterior, Sí. que eran una serie de columnas romanas encima de los grafitis que había en esa pared. En aquel entonces llegué un día y la pinté sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que luego reconstruyeron, bueno, derribaron todo lo que había delante, construyeron ahí el Primark, construyeron todo ese recinto comercial, Sí. pusieron seguridad y entonces la cosa se complicaba un poco más. Entonces ahí había que pasar por la vía legal. Para pedir permiso había que incluir a patrimonio porque eso forma parte de la Plaza de Toros, del ámbito. Entonces, aunque es una pared como exenta del edificio de la Plaza de Toros, había que pasar por ahí y entonces la cosa se complicaba. Y con diferentes proyectos lo intentamos. Al final lo conseguimos con la excusa de una película que se iba a rodar sobre el equipo Crónica. Vaya. Pero, o sea, al margen de eso, yo tenía muy claro que quería pintar esta idea ahí. ¿Fue iniciativa tuya? Sí, claro. Qué guay. Sí, sí. Pues fue muy buena idea. No sé si me has mencionado este de Polonia, hemos sacado estos dos en Valencia. No sé si con algún mural que has hecho has tenido alguna polémica que recuerdas especialmente, ya sea por bueno o por malo. O sea, polémicas bastantes. Yo estaba por aquel entonces en la tele y me acuerdo que fuimos a cubrir el del Primark. Okay. ¿Por qué? Porque sabíamos que había ahí un discurso que era potente. Pero bueno, no sé si me quieres sacar a colación alguna. A ver, No tiene por qué ser mala o un buen recuerdo o No. que sea una anécdota graciosa. O sea, cada proyecto tienes un montón de recuerdos y generalmente son buenos. Una obra que fue polémica que recuerde especialmente, y la recuerdo especialmente porque se está repitiendo ahora mismo algo parecido, Sí. con una pared que va a ser muy parecida y está surgiendo la misma polémica de nuevo y digo, no avanzamos, fue la pared de Castellón, que pinté en un colegio de Castellón, que me proponían pintar la pared de un colegio y entonces mi propuesta fue incluir a los alumnos de una de las clases del colegio en el desarrollo de la propuesta del mural a partir de una serie de juegos de creación espontánea. El resultado pues era una especie de forma negra, de color negro, que a mí me recordaba pues, igual a Chillida o a una pintura un poco expresionista, pero que no fue muy bien acogida por parte de algunos padres de alumnos y alumnas. El caso es que, bueno, me llamaron, querían borrarla, el alcalde de Castellón me llamó personalmente y me dijo que lo sentía un montón, pero que había que borrarla porque eso no podía ser. Y se montó toda una historia que luego se apagó cuando hice un comunicado explicando un poco de dónde salía eso y que al final lo que estaban apagando era la voz de los alumnos y la participación de parte del colegio, ¿no? Que al final se estaba... Claro. Y es como, hay miedo a lo desconocido, yo el primero, siempre, creo que es una herramienta de autodefensa del ser humano, pero muchas veces nos limitamos a ver el mundo de otra manera y
Y bueno, pues al final los alumnos estaban contentísimos con su pared en la que habían participado, hicieron camisetas, hicieron fanzines, hicieron una especie de grupo alrededor de esta pared y estaban orgullosos y orgullosas con lo que habían hecho, entonces se quedó. A veces hay gente que no gasta ni el mínimo tiempo para darle una sobrepensadita a lo que está viendo. Nacho, a mí, voy a cambiar de tema, a mí cuando pueden comparar mi estilo como creador de contenido o como periodista con el de otra gente, digo yo, joder, macho, no estoy yo aquí currando para tener un estilo propio y me venís ahora con comparaciones, pero es que yo me he puesto a buscar sobre ti en internet, entrevistas y otras cosas y he visto 2 o 3 titulares. El Banksy valenciano, que por una parte yo entiendo que puede interpretarse como un halago, pero tú esta comparativa, ¿cómo la has visto? Es simplemente, creo que es una estrategia mediática para captar más atención, ¿no? Sin más, no... O sea, pues prefiero que me comparen con Banksy que me comparen con, yo qué sé, pues con... Con otro artista con el que no te identifiques. Así es. Pero por ahí hay rondando una leyenda urbana de que tú has conocido o has lidiado, aunque sea con el equipo de Banksy. ¿Eso es verdad? ¿O incluso que en algún proyecto habéis estado los dos como potenciales candidatos? A ver, si ves el libro hay colaboraciones con él ¿Sí? dentro del libro. Hostia, sí. Pues discúlpame, pero No. aquí no he llegado No, claro, que a la referencia. A ver, yo empecé, creo que la primera vez que trabajé con él fue en el año 2009, que abrió un espacio en Shoreditch, en Londres, y me dijo si quería hacer una exposición para inaugurar el espacio. Y a partir de ahí, en diferentes proyectos me ha contado conmigo y la verdad que ha sido un lujo trabajar con él. Ostras, qué guay, qué guay. Y yo que vivo bastante cerquita, te tengo que confesar que estoy echando bastante de menos cuando entro en la Plaza del Tosal, ver aquel mural de los coches. Bueno, ya he llegado a esa frase tuya que en algunos sitios de este libro está oculta, lo de que la poesía es un solar, ahora ya no hay un solar ahí, han desaparecido los coches. ¿Tú cómo vives que desaparezcan cosas que ya, o al menos en mi caso, formaban parte de mi imaginario de esta ciudad? Pues es la vida. Es la vida. O sea, al final la verdad que no tengo mucho apego. Y pienso que al final todo cambia todo el rato y lo veo hasta como una oportunidad, ¿no? Como para volver a repensarse la ciudad y repensar nuevas maneras de hacer e intervenir y desaparece eso y aparecen otros espacios que se pueden ocupar de otra manera. ¿Esos coches de qué hablaban? Pues te voy a decir algo que digo muchas veces y que a veces con mi trabajo parece no es tan creíble, pero que realmente es así. Es que yo trabajo mucho desde la intuición. Sí. Y me parece que realmente el arte, la poesía, trabajan en el campo de lo desconocido y a partir de la experiencia vas generando contenido o vas generando experiencias. A mí me parece necesario trabajar así, porque es la manera como de poder sorprenderme y de poder crecer con lo que hago. Cuando pinté estos coches, realmente estaba trabajando como tantas otras veces, a partir de unos ejercicios o a partir de unas ideas. En este caso trabajaba con la idea de la caída. De hecho, forma parte de una serie de paredes que pinté. Había otra con una casa que daba vueltas y otra creo con unas piedras también. Y sí que es verdad que en el momento en que la estaba pintando, y esto son cosas que pasan, que para mí son mágicas, pero que también forman parte del trabajo, no había ni terminado la pared cuando pasó un coche muy parecido al que estaba pintando y por la ventanilla alguien gritó ahí, Carrero Blanco. Sí, es que también esa reinterpretación se ha Claro, hecho mucho. entonces de repente a raíz de eso Claro, el Carrero Blanco, el evento fue, o sea, la historia dice, o sea, creo que fue en 4 pisos, había 4 coches, era como algo, había muchos puentes entre una historia y la otra, y eso me llevó a utilizar el título de homenaje a los caídos. Muy bien, muy bien. A ver, qué cosas mágicas con tus movidas han pasado ya, pero déjame que vaya poco a poco porque yo esto lo iba a utilizar de salto, lo de los coches, porque si tú continuabas caminando, partiendo de ese graffiti, hubo un año en el que tú llegabas a unos coches que estaban en la falla Mosén Soler Corona y que, si no me equivoco, y te dejo que me corrijas porque si en estas cosas me equivoco está bien, ¿esa fue tu primera falla? Sí.
esa fue tu primera falla, ¿no? Que cabe decir que tú no fuiste el primer artista urbano grafitero que plantó una falla en Valencia, que si no fallo, la primera fue Julieta, ¿no? Creo que sí. Julieta, que forma parte de tu colectivo, bueno, el que no sé Sí. si era o es aún tu colectivo de XLF. Claro. ¿En qué momento tú ves que el mundo fallero está dispuesto a plasmar lo que tú estás plasmando en la calle? Ya había recibido una oferta un par de años antes o igual un poco antes para hacer una falla. Y la propuesta que hice no encajó. Bueno, es que... No encajó y ahora mismo incluso lo entiendo. Ahora mismo si yo fuera el presidente de aquella falla tampoco lo habría encajado. Pero sí se que, puede contar, ¿no? ¿Verdad? pues ¿Se era puede muy contar? parecida en realidad, solo que creo que era, si no recuerdo mal, la propuesta era coger coches ya quemados y volver a quemarlos. O sea, coger coches, pero esto se ubica en una época, aquí hay una historia en la que, lo intento resumir, en la que Valencia pasó a ser la segunda ciudad, la ciudad, o sea, estaba la segunda en el ranking de criminalidad de Europa. Wow. Y esto fue porque había un movimiento de adolescentes entre 15 y 17 años que empezaron a quemar coches y lo hacían bajo una premisa, se hacían llamar movimiento antiburgués. Y era algo así como los antibuga eran unos y otro era razonamiento siempre manda. Y seguían unos patrones iba a decir de trabajo, ¿no? Un modus operandi. Un modus operandi que se acercaba mucho al graffiti, ¿no? Cogían los sitios que más se veían, eran más puntos cuanto mayor era el coche, cuanto más de lujo era. Lo grababan todo, había dos que vigilaban, otro que... Joder, ¿no? Entonces, en Valencia, claro, estaba hablando del año 2000 poco y yo en aquella época recuerdo haber visto coches quemándose por la calle, era algo habitual. Entonces, a raíz de eso salió esta idea de la falla. Entonces, digo que no se va tanto de la primera falla que hice, que es la de Corona, porque en realidad en Corona había más cosas, pero digamos que el elemento central eran 3 coches. ¿Qué había en aquella falla? Yo lo sé, pero está muy guay que lo expliques porque esto mola un montón. A ver, al final la idea era a partir de la esencia de intentar traducir qué es una falla, ¿no? Y de dónde surge, de dónde salen las fallas, pues toda esta historia de que todo lo que sobraba en los talleres de los carpinteros, que una vez al año pues todo eso lo quemaban como una especie de ritual para llamar a que viniera más trabajo, pues con esta idea de todo lo que sobra y luego llevándolo a otro plano que es la ocupación del espacio de la ciudad por parte de las fallas, en la época de las fallas, se juntaban ahí dos cosas que me parecían interesantes. Entonces lo que propuse era todo lo que se quitaba para montar la falla, volver a reproducirlo a escala 1:1, pero de cartón, de papel maché, con cartón. Y entonces había 3 coches, había unas bicis, había un contenedor, había unas vallas, todo lo que se quitaba, básicamente, Sí. lo volvimos a hacer. Y parecía realmente que no se había apartado nada para hacer la falla. ¿Cómo fue recibido aquello? O sea, no estamos hablando de que esto es de las primeras fallas experimentales han habido desde hace muchísimo tiempo, Obviamente. pero aquello, ¿cómo se recibió? Porque a mí me parece una pasada, pero... Yo creo que se recibió muy bien. También, obviamente, eliminé cualquier tipo de separación entre la falla y la gente, o sea que tú podías circular por ahí como cuando estaban los coches de verdad. Y pues hubo diferentes reacciones. La reacción que más me gustó a mí recibí varios feedback de que ese año no se había plantado falla en Corona. Sí. Porque la gente pasaba con el coche claro, y... Lo he conseguido. Claro, entonces era, bueno, pues pero por un lado estaba eso, por el otro lado estaba la idea de esto no es una falla, y, gracias. Vamos a ampliar un poco el campo de mira, vamos a ir un poco más lejos, ¿no? Eso está genial. Y luego había una parte como muy simbólica del hecho de casi como de lucha de calle, la idea de quemar unos coches y todos celebrar ese momento, y creo que hay unas fotos súper interesantes, o sea, muy simbólicas, ¿no? De repente una fallera con el puño en alto, con los coches quemándose detrás, y no sé, al final trabajas también con símbolos y con la imaginación de la gente, ¿no? Y la gente construye a partir de lo que propones. Pensaba que me ibas a decir que a lo mejor apareció alguna grúa intentando llevarse el coche. Imagínate. La gente lucubra también con que era el coche de Rita, aquel que había estacionado. El coche mítico que estuvo estacionado 25 o 20 años en el garaje del ayuntamiento.
Esto es como lo de los dos coches. Sí que era el mismo coche que el de Rita. Ah, guay. Construimos el relato conforme se fue haciendo la falla. Es decir, el punto de partida es el que te he contado y en el momento que estábamos haciendo la falla alguien hizo un comentario de mira, este es igual que el coche que hay dentro, entonces usamos, obviamente lo incorporamos dentro del relato de la falla y pues adaptamos el coche para que fuera aún más el coche de Rita, pero no es el punto de partida, pero es como... Al final yo creo que los proyectos son permeables y es interesante que se vayan construyendo sobre la marcha, ¿no? Y bueno, Nacho, yo en este punto, mira, como no veo casi el guión, te lo voy a decir tal cual. Yo en este punto tengo que decirte que cuando yo empecé este proyecto, este podcast, quizás esta que voy a hacer va a ser una de las preguntas que más ganas tenía de que hacer yo. Y de hecho estoy un poco nervioso y me voy a esforzar por hacerla bien porque la voy a hacer a capela. Que es, ahora ya, yendo un poco más en cómo tú plasmas tu arte en las fallas, a ti te llega el encargo de hacer la falla del ayuntamiento. Sí. Y te toca el año 2020. Para mí, personalmente, esa falla es como una representación muy, muy, muy verdadera de, por lo menos a mi entender, en lo que consiste el arte. Porque fue una experiencia que yo consideré mía, de la que participé, pero sobre todo, cuando yo pienso en ti, en el artista que la ideó, yo no sé cómo lo verá la otra gente, yo no soy nada brujita, soy muy escéptico, pero no sé de qué manera yo pienso que tú canalizaste algo, porque pensar en plantar una persona que se centra en relajarse y dejar pasar el tiempo bajo el lema "Asótame pasará, esto también pasará", me parece que tiene incluso un carácter premonitorio. Yo no sé tú cómo lo ves. A ver, si me puedo meter en metafísica, podríamos estar aquí una hora, pero no tenemos tiempo de una hora, no, vamos a entrar un poco. Entonces, intentando acotar mucho, realmente yo no creo, más bien, quiero creer que el tiempo no existe, de alguna forma, y de alguna manera desde la ciencia se está ahora demostrando con todo el tema de los diferentes planos de la realidad y cómo todo está pasando a la vez. Y yo creo que el arte muchas veces consiste en trabajar en ese espacio de lo que todavía no conoces, pero que en el fondo sí que conocemos. Digamos que son como celdas que se van abriendo. Y creo que la clave de todo eso es la honestidad. Yo creo que cuando alguien trabaja con honestidad, lo que está haciendo no es tanto anticipar, simplemente como abrir ese puente que hay en la realidad. Luego, metafísica a un lado, también he de decir que luego la gente construye con lo que tú propones y al final, digamos que lo que pasó fue tan fuerte, la pandemia, que la gente necesitamos símbolos a los que acogernos. Entonces, digamos que obviamente había una mujer meditando, esperando a que todo pasara, pero yo me hago la pregunta, si hubiera habido 2 palomas, por ejemplo, como era este año, con una rama de olivo, ¿la gente se habría cogido a eso también como un símbolo? No lo sé, igual, tío, ¿no crees? No lo hubo, no habían 2 palomas, estaba aquello. Ya, pero que al final construimos y también, todo puede estar conectado y cuando trabajas con honestidad creo que todo sale, pero también tenemos una necesidad. Puede ser que encaje en esa necesidad de darle un sentido a aquello que nadie acababa de entender. Pero, Nacho, es que aquello a mí me parecía que estaba vivo, porque de repente la mascarilla encajaba a la perfección y luego, sobre todo, dentro de la sensación de película de terror, aquella crema que se tuvo que hacer de manera secreta en 2 partes. Yo no sé... Yo me acuerdo de estar siguiendo tus directos a través de Instagram y estar en mi casa diciendo ¿qué está sucediendo? ¿Cómo viviste aquello, tío? Increíble, fue una película, no sé si de terror, pero desde luego una película, a veces lo recuerdo, ¿fue así o no fue así? Claro, en la crema no había nadie y para pasar la crema había camiones del ejército bloqueando todas las entradas. Wow. Y a mí me llamaron y me dijeron, cuando pases tienes que decir tigre azul o algo así, había una clave para entrar. Imagínate, entonces, claro, llegas a una crema con nadie en la plaza, con los bomberos quemando, no era una crema normal, era con lanzallamas. ¿Con lanzallamas? Con lanzallamas, entonces era, sí, muy, muy loco. Pero claro, es que la pandemia fue muy loca, o sea, decirte, todo lo que pasó esto fue una, claro, esto para alguien de Valencia, pues esto es
era una versión de todo aquello, pues eso. Yo lo veo hasta como un halago, ¿no? La primera falla que se quema con lanzallamas, colega. Pues igual, no sé si... Desde luego ha habido un par de fallas, creo que a raíz de aquello investigué, que no se quemaron en su momento, una porque se cayó y otra creo que fue, no sé si en la República, cuando... Bueno, ha habido un par de fallas que no se llegaron a quemar alguna vez y que no sé si al final las quemaron de otra manera, pero sí, con lanzallamas igual es la primera. Sí, sí. Bueno, aquello fue una barbaridad. Además, trascendió muchísimo más de lo que cabe esperar que trascendiese una falla municipal, porque a lo mejor hubiese tenido cabida aquí en los periódicos de España, Comunidad Valenciana y tal, y de repente fue como también un símbolo del arte de la pandemia, ¿no? Quedó para eso también. Sí, la verdad, yo aluciné. O sea, me llegaban, pues eso, de repente un periódico, no sé si, bueno, de Estados Unidos, creo en Nueva York, el New York Times creo que sacó algo, en un periódico en Rusia de repente, o de repente en Tailandia, o sea, cosas muy raras que era como, ¿cómo ha llegado hasta ahí, no? Pero claro, entiendo que cortaron de repente todo el flujo de la vida durante un mes y había algo con una máscara, una escultura con una máscara en mitad de la plaza del ayuntamiento, entonces esa imagen era fuerte. Incitando a la calma, ya que animando a la gente o transmitiéndole que el tiempo iba a pasar y que esto también iba a pasar, como al final ha sido así. También quería preguntarte por aquel proyecto que también se considera un poco un icono de tu expresión fallera, que es el Gato Negro. El Gato Negro fue adoptado por la Falla Corona y tuvimos ahí una ilusión súper guay, porque también el Gato Negro se considera un poco premonitorio de la mala suerte. Yeah. Y ahí estuvo a punto de cruzar Guillem de Castro mientras estuvieron aquellas fallas, pero cabe destacar, ¿no?, que ese proyecto se había pensado para un calibre bastante más grande, ¿no? Claro, pues mira, con lo que hablábamos antes, imagínate que el Gato Negro era una de las propuestas que había encima de la mesa cuando se planteó la meditadora. Imagínate que hubiera sido el Gato Negro. Todo el mundo habría dicho que era premonitorio también, ¿no? Es verdad, ¿eh? Lo habrían, por suerte fue la meditadora, pero sí, el Gato Negro era... A lo mejor te hubiesen dicho que eras un gafe. Claro, por eso digo que mejor la meditadora. Mejor. La verdad que aunque se quedó encima de la mesa, me quedé con ganas de ese Gato Negro, de verlo en una falla, y pues Miguel Ángel me dio la oportunidad de ponerlo en Corona y creo que funcionaba muy bien también en Corona, así que nada, yo me quedé muy contento, creo que funcionó muy bien y ahí se quedó, ahí se quemó. Funcionó muy bien y ahí se quemó, y eso también pasó, y ahora vamos a otro ciclo. Y luego, Nacho, estoy ya como cerrando un poco este patrón para ponernos en la camisa, y yo quería preguntarte por qué, por ejemplo, el año pasado plantaste 2 colomos y una branca, ¿no? Que claro, era una alegoría, un grito a la paz con 2 guerras activas, la de Palestina y la de Ucrania, además una falla sostenible. Y yo, uno de los motivos por los que me planto aquí contigo y por los que voy a entrevistar al siguiente entrevistado es porque este año vivimos un cambio. Con todo el respeto hacia los artistas que hay detrás del proyecto, este año vamos a tener un árbol con animalitos que representa a los distintos personajes que hay en el mundo de las fallas, y todo fantástico, pero no tiene el discurso y la crítica que hemos tenido a lo largo de estos, pues que han sido 4 o 5 años en los que ha podido plantear el ayuntamiento gente que tenía unas propuestas artísticas increíbles, incluso gente de fuera, crítica, innovación. Yo no sé cómo ves tú en este segmento entre la estética canónica, tradicional, de las fallas y esto que hemos hecho estos últimos años. Yo no sé dónde crees tú que debemos, o dónde estás tú posicionado, o qué piensas al respecto. Pues yo pienso que debería haber cabida para todo, y creo que en Valencia no sé si son 400 fallas grandes y 400 pequeñas, infantiles, es decir, son muchas, son casi 800 fallas, como para que haya cabida para cualquier tipo de lenguaje. Creo que de hecho hay una inversión de energía, dinero, creatividad, tiempo que podría realmente ser algo, ya lo es algo muy especial y que de alguna manera da la vuelta al mundo, pero que podría incluso ser, potencialmente, creo que tiene la fuerza como para llegar mucho más, ¿no? Trascender muchas más fronteras. Y me parece que, como en muchas cosas, a veces nos quedamos, nos limitamos a
a lo que ya conocemos y A a... zona de confort, sí. Así es. Entonces, bueno, creo que las fallas de especial ya apuestan completamente por lo tradicional, por lo más barroco, por cuantos más muñecos, por un poco esa parte de fuera. Creo que es interesante cuando la falla de ayuntamiento, que no entra a concurso y se puede permitir ir un poco más lejos, creo que está bien que rompa un poco a veces esa norma, ¿no? Y que sea también como un gesto que puede inspirar a otras fallas a dar ese paso también. No sé, este año pues vamos a ver, yo creo que al final lo que tendremos es un reflejo también del momento que estamos viviendo. Sí, es un buen reflejo del momento en el que estamos viviendo. Bueno, y seguro que los artistas que hay detrás de esto van a trabajar, como tú dices, desde la honestidad y que representarán al menos a una parte de la población. No me voy de aquí sin preguntarte en qué estás, porque este año es un buen año para hacerte esta entrevista, porque este año te has tomado una pausa. Este año no eres parte del mundo fallero. No, este año estoy fuera de las fallas y sí necesitaba también un descanso. Un break. Entonces nada, estoy pues intentando trabajar mucho con mi hijo, haciendo proyectos con él. Tengo una exposición en Valencia a principios de abril en el Colegio de Arquitectos, con mi hijo y con mi padre. ¡Qué guay! Es un proyecto que tenía muchas ganas. ¿Cuándo es? Creo que es el 4 de abril, pero no estoy seguro. 4 de abril. Vale, o el 4 o el 5 por ahí. Y luego, creo que en Valencia tengo un par de exposiciones para próximas. Esta y luego un par más, que irán saliendo. Y luego, aparte de eso, pues murales y que también en los próximos meses. Y sobre todo, bueno, pues tengo la suerte de trabajar en un estudio con gente maravillosa y en la que estamos jugando y experimentando siempre que podemos. Qué guay. Entonces hay diferentes líneas y pues jugando trabajos con niños, con mi hijo y con todo lo que genera la creatividad de un niño, que es increíble, ligando eso con la idea del graffiti, volviendo un poco a las raíces de dónde sale todo esto, todo el trabajo de mi estudio y luego también trabajando con con algunas galerías de fuera y bueno, un poco en varios planos. Hombre orquesta te veo. Total, completamente. Sí. Y que siga así porque es muy divertido. Que siga así. ¿Ganas de volver a plantar fallas? Este año que te has quedado aquí sin los ninots por aquí pululando, te ha despertado un poco el... Ahora mismo, o sea, obviamente, ganas de hacer proyectos de fallas siempre es muy interesante, ¿no? Sí. Ahora mismo, la verdad que no he hecho en falta esos ninots. De hecho, estamos trabajando, uno de los proyectos que hay en Valencia es justamente a raíz de los ninots de los migrantes que se salvaron de la falla. Claro, no te quería preguntar de eso porque me parecía una polémica superflua y que al final se hizo mucho más grande de lo que yo pienso que se debería haber hecho. ¿Pero qué va a pasar con esos ninots? Pues a raíz de eso se está haciendo un proyecto en el Museo Etnográfico de Valencia para el año que viene. Y hasta ahí puedo leer. Vale, muy bien. Esa obra que partió de un mural, estuvo en la plaza del Ayuntamiento, estaba también pensada para cuando el año de la meditadora, ¿verdad? Así es. Estaban incluidos, que son un recorrido. Bueno, pues esperaremos a ver en el Etno en qué culmina, si culmina o si es un punto y seguido en la vida de esa obra. Y nada, Nacho, a mí solo me queda agradecerte primero de todo que me hayas abierto las puertas de tu taller y que me hayas dado esta entrevista y sobre todo darte la enhorabuena porque desde esa honestidad que tú has trabajado, al menos yo, que solo puedo hablar por mí, creo que nos has representado y es una pena no tener otro grito pues en contra de la guerra o a favor de la paciencia, que también nos hace falta muchas veces, pues sí, en esta ciudad. Así que, tío, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti por darme la oportunidad de hablar un rato.